Cusco, juró hace unos días como nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que contó incluso con la presencia del presidente Pedro Castillo. ¿Qué objetivos se han planteado en su gestión y qué posición tienen respecto a la situación que vive el país? Se lo vamos a consultar directamente a él. ¿Cómo está, gobernador Benavente? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Estimado Carlos, buenos días. Realmente es una coyuntura un poco difícil para el país. Y creo que en ese momento el rol de los gobiernos regionales deben de ser trascendentales. Gobernador, considerando la importancia, como muy bien resaltábamos, de los gobiernos regionales, ¿cuáles van a ser los temas prioritarios en la agenda de su gestión al frente de la Asamblea Nacional de Gobernadores? Bueno, el objetivo número uno en este momento es coadyuvar a impulsar un proceso de gobernabilidad en el país. Ese rol nos toca jugar porque somos los que venimos sufriendo todo este clima de inestabilidad política, social, sanitaria en estos últimos 3 años. Pero paralelamente, nada de esto se podría garantizar si es que no apostamos decididamente por consolidar el proceso de descentralización en nuestro país. Efectivamente, sobre este punto, gobernador, ¿cómo considera usted que marcha este proceso de descentralización en nuestro querido Perú, ¿no? Porque la primera impresión es que no hay buenos resultados por falta de gestión y sobre todo por visos de casos de corrupción en varios gobernadores que están denunciados. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que acompañando al proceso de descentralización tiene que acompañarse con un verdadero rediseño institucional. Es decir, queremos gobernar el país con estructuras institucionales, con organizaciones al interior de los gobiernos regionales y locales, anquilosadas en el tiempo, con niveles salariales, de gerentes, de directores muy bajos, y donde la obligación de contratar mayor capacidad, mejores perfiles, obviamente se ve limitada. No obstante, también las reglas de poder transparentar, de incorporar medidas y sistemas de integridad pública tienen que darse a la par de un proceso más coercitivo, más punitivo, que solamente se ha vinculado entre la Fiscalía, la Contraloría, distintas instancias que a la luz de los hechos, hacer un debate sobre la lucha contra la corrupción tendría que darse en el marco de ver factores preventivos. El control concurrente es una cosa, pero la necesidad de que ese control concurrente sea más vinculante, porque hasta el momento solo hay recomendaciones de Contraloría que muchas veces mellan, hacen daño el debido proceso dentro de los gobiernos regionales. Gobernador, ¿y cómo está afectando la ejecución de proyectos en las regiones y en la solución de graves problemas que tenemos en el país, como es el tema de la inseguridad ciudadana, el avance en el proceso de vacunación para neutralizar la pandemia o el mismo tema de la reactivación económica? ¿Cómo son afectados por estos constantes cambios que observamos en la PCM, en la presidencia del Consejo de Ministros, con la designación también de ministros bastante cuestionados? Bueno, toda política pública que se debe implementar en los gobiernos regionales trata de una, digamos, interacción con el aparato público, el gobierno nacional. Todos los recursos, obviamente, de Tesoro Público, son transferidos desde el MEC, ya sea vía ley de presupuesto o ya sea transferencias durante el año. Y muchos de esos proyectos también requieren de la aprobación, validación de determinadas políticas que se dan a nivel nacional. Me explico, un proceso de vacunación no nos deja total autonomía, solamente empezamos a coordinar con el área de inmunizaciones para recibir una dotación específica de vacunas y nosotros ir trabajando en base a su lógica, una lógica de grupos etarios, luego una lógica territorial, y cuando nosotros planteamos que haya detrás de eso también un enfoque familiar para atraer a los niños, niñas con las familias, obviamente estos procesos dependen mucho de estas interacciones, y por ello mismo
es necesario que haya más estabilidad en estas instancias de gobierno, que haya legitimidad, que haya confianza en los ministros que se están designando y en los que están en la cadena de mando al interior de estas instituciones. En ese marco, gobernador, ¿considera usted que el cuestionado ministro de Salud debería renunciar? Y en todo caso, ¿cuáles son otros ministros que no le generan confianza para cumplir sus funciones adecuadamente? Bueno, cuando uno es funcionario público, tiene que anteponer por delante el bien común. Tiene que leer mensajes, ¿no es cierto?, más aún cuando es funcionario, porque otra cosa se trata cuando hablas de una persona que ha sido elegida por voto popular, ¿no es cierto? Allí tiene que también respetar esas reglas de juego, esas instituciones. Por eso nosotros hemos sido claros con el tema de 2 o 3 ministros que hoy se encuentran cuestionados, que de repente en algún caso hay mayor complicación en cuanto a la legitimidad misma, porque hasta entidades deontológicas, colegios profesionales, el mismo personal al interior de ese ministerio está renunciando masivamente. Entonces creo que allí hay que tomar claramente, saber dar un paso al costado, y eso sin cuestionar las capacidades que pueda tener, con el respeto que se merece todo ciudadano del país y en particular el actual ministro de Salud. ¿Ha tenido la oportunidad ya de reunirse con sus colegas gobernadores y abordar el tema de la inestabilidad e incertidumbre política? ¿Van ustedes a promover un pronunciamiento al respecto? Sí, además estamos solicitando y hemos quedado eso en una agenda de trabajo con el gobierno nacional, con los distintos ministerios, el día jueves 17 y viernes 18. Y ahí obviamente nosotros también, al no encontrar elementos y respuestas concretas para las regiones, vamos a emitir nuestra postura. Hasta el momento estamos siendo muy equilibrados, estamos convocando a la inestabilidad. Por ejemplo, ahorita tendríamos que observar esa pretensión de eliminar el voto de confianza, porque si eso es así, también se debería debatir el tema de la interpelación, el tema de la censura. O sea, tiene que haber equilibrio, y eso es lo que el país está esperando, que hayan respuestas. Si no, la única señal que se da es que hay un intento golpista por un lado y hay un intento por otro lado de provocación. Entonces, nosotros estamos prácticamente al medio, somos 25 gobernadores que más bien esperamos que esto se estabilice, se equilibre por el bien del país, haya una armonía entre los distintos poderes del Estado. Gobernador Benavente, le voy a pedir por favor un poquito de paciencia, unos segundos nada más. Vamos a una pausa, escuchamos a los anunciantes y regresamos para seguir conversando aquí en Enfoque de los Sábados. Pausa y regresamos. 9 de la mañana con 20 minutos, estamos en Enfoque de los Sábados. Mi nombre es Carlos González, estoy en Trujillo y estamos en diálogo con el presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales, el señor Jean Paul Benavente, gobernador de la región Cusco. Gobernador, algunos sectores están pidiendo la renuncia, incluso algunos gobernadores, y lo han dicho públicamente, como es el caso del gobernador regional de La Libertad, están pidiendo la renuncia del presidente, otros sectores piden la vacancia y otros que termine su gestión. ¿Cuál es la mejor salida, gobernador? Porque esto se está convirtiendo en un tema que tiene al país en vilo, en una crisis permanente. Realmente respetamos las posiciones de cada una de las representaciones que tienen las regiones, pero obviamente nuestro rol en este momento, y dado que hemos conversado con la gran mayoría de gobernadores, o sea, la idea es respetar las reglas de juego, las instituciones que tiene el país, y una de ellas hay una elección por voto democrático. Hay que insistir lo más que podamos, porque la medida de vacancia, la medida de renuncia, etcétera, sí, de repente son temas constitucionales también que están, digamos, previstos, pero
Esto debe ser, digamos, como quien dice, la última opción que debamos tomar. Mientras tanto, debe haber un respeto a estas instituciones, generar estabilidad, llamar a la posibilidad de la reflexión de parte del presidente de la República y poder generar un gabinete de consenso, que como hemos anunciado justamente en nuestro discurso al asumir el mando, creo que eso es lo responsable de nosotros, porque si no, se polariza el país y se genera mayor inestabilidad. Entonces, creo que hay que invocar a que corrija algunos de los cuestionamientos de fondo que se ha hecho. Uno de ellos, por ejemplo, es que no se deba seguir atendiendo digamos, una posición partidaria, sino anteponerla con el interés común. Y eso pasa por ceder espacios, por tener gestos, por delegar y desconcentrar poder en otras instancias que van a permitir, digamos, darle tranquilidad al país, un Consejo de Estado, por ejemplo, o el acuerdo nacional sobre el cual tenemos que sentarnos a discutir y trabajar cuál sería una conformación de un gabinete que armonice las fuerzas políticas del país. En ese sentido, ustedes, gobernador, tienen claro que el nombramiento de algunos ministros han respondido a intereses partidarios, que se han priorizado intereses de grupos políticos antes que los intereses nacionales. No, definitivamente, y eso también lo decimos con mucha firmeza, y esperemos que eso se pueda ir corrigiendo. O sea, no vamos a observar a todo el gabinete porque creemos que hay personalidades también interesantes ahí, pero creo que 2 o 3 carteras ministeriales tienen que reevaluarse y en base a ello buscar un mayor consenso. Sé que formalmente hay una posibilidad de trabajar el tema de la cuestión de confianza en el Congreso de la República. Es el rol del Congreso, es el rol del Gobierno Nacional, pero también hay un espacio importante que convoca al sector privado, a los gremios, a los gobiernos regionales, al mismo Congreso, a la Fiscalía, a distintos poderes del Estado, que es el Acuerdo Nacional. Y allí también se debe convocar de inmediato para dar este mensaje de tranquilidad a la población. ¿Tienen en agenda alguna reunión próxima con el Ejecutivo? Y de ser el caso, ¿qué es lo que van a proponer de manera concreta? Usted nos decía que el primer punto, ¿no?, de la agenda de su gestión va a ser la gobernabilidad. ¿Qué propuestas hacer al Ejecutivo para que podamos fortalecer esta gobernabilidad, que no solamente lo piden los gobiernos regionales, sino lo pide la ciudadanía entera? Sí, ya lo había señalado el día jueves 17 y viernes 18. Hemos solicitado, y ese ha sido el acuerdo de nuestro último diálogo con el presidente de la República, para mantener reuniones, digamos, específicas con cada ministerio, porque hay temas concretos ya que hay que resolver en las regiones, pero también hay otros temas, digamos, un poco más generales, que convoca la atención de la problemática que viene atravesando el país. Entonces, ya he señalado, vamos a proponer de que se pueda convocar al Consejo de Estado, que se pueda convocar al Acuerdo Nacional y que puedan hacerse, digamos, ojalá que hasta esa fecha, digamos al próximo jueves, ya se haya tomado decisiones sobre determinadas carteras ministeriales. Sino también nosotros reiteraremos, también previa a una evaluación también con los distintos ministros. Eso hemos señalado, nosotros nos vamos a mantener en observación y en evaluación. Ahora, el tema de la pandemia por el nuevo coronavirus, gobernador, ¿no? En el punto específico del avance del proceso de vacunación, usted hace un momento comentaba que hay preocupación porque los diferentes cambios de los ministerios y el nombramiento de ministros cuestionados podría afectar el avance del proceso de inmunización. ¿Ha conversado usted con los gobernadores? ¿Han tenido algunos inconvenientes en esta labor de avanzar en inmunizar al público objetivo en nuestro país?
Como siempre, el tema de la pandemia significa hacer una analogía con la guerra. Y ahí lo que tienes que cuidar es el frente interno. Y el frente interno es toda esta cadena de mando alrededor de la política de inmunizaciones que tiene el país. Y eso hay que, digamos, resguardarlo, cuidarlo en la mejor medida posible. Hasta el momento estamos poniendo ya en debate sobre la dotación y asignación de vacunas. Creemos que todavía en estos días tenemos los distintos gobiernos regionales una asignación interesante para seguir avanzando en el proceso, en la cobertura y obviamente en la posibilidad de proteger a nuestra población mínimamente con 2 dosis. Estamos avanzando en ello, pero también ya se empiezan a presentar nuevos problemas, por ejemplo, lotes de vacunas de AstraZeneca que ya van a caducar en 20, 30 días. Entonces, tenemos que hacer políticas claras para redistribuir este tipo de insumos y trabajar rápidamente, ¿no? Porque hay otro elemento fundamental de la vinculación que tenga el sector salud con el sector educación. Cuando yo señalé que hay que, declarar en emergencia el sector educación, uno de los componentes de esa declaratoria de emergencia sería vacunar a todos los niños, niñas y adolescentes de 5 años a más, antes del 15 de marzo, por lo menos avanzar mínimamente un 80-90% de cobertura. Esas cosas tienen que cuidarse ahora, no de acá un mes, no de acá 5 días, ahora. Hay que tener respuestas claras para ello. Exacto. El presidente Pedro Castillo ofreció un espacio en el gabinete ministerial a los gobiernos regionales. ¿Se ha concretado esto? ¿Qué expectativas tienen ustedes frente a esta propuesta que hizo el presidente? Entiendo también, y hay que ser siempre justos y equilibrados en nuestras posturas. Entiendo también que está empezando a trabajar gabinetes descentralizados. Hay un anuncio que probablemente el viernes 18 tenga que estar en Lambayeque. Vamos a pedirle que postergue un día más para que se puedan reunir primero con todos los gobernadores y luego vaya a hacer el gabinete descentralizado en Lambayeque. Ya estuvo en Moquegua primeros días del mes de enero, ha estado también en Cusco el año pasado y obviamente hemos puesto agendas ya de cada una de las regiones con las distintas carteras ministeriales. La idea es ahora que se implementen, ver y evaluar cómo se está avanzando en estos temas que tanto requerimos las regiones. Muy bien, agradecemos por este diálogo, gobernador, y por su paciencia. Sabemos que usted está viajando en breves minutos a la ciudad de Lima. Lo importante es que los gobiernos regionales pues sean y estén más fortalecidos y que enfoquen sus esfuerzos hacia el desarrollo, ¿no? Porque es necesario para que el país mejore. Señor Jean-Paul Benavente, le agradezco por esta comunicación con Enfoque de los Sábados. Muy buenos días. Muy bien. Buenos días. Muy buenos días. Y nuestro próximo invitado es el renunciante viceministro de Minas, general de División Ejército Peruano, Jorge Chávez Cresta, quien ya se encuentra en las cabinas de RPP. Con él vamos a regresar para que nos explique